Ahora empezamos a hablar directamente sobre el riñón. Sobre el riñón, ¿correcto? El riñón es una víscera sólida, par, hay un riñón derecho, un riñón izquierdo, ¿correcto? Componente del aparato urinario, ¿correcto? Componente del aparato urinario. Es una víscera retroperitoneal, sin duda alguna, retroperitoneal, y que se localiza a la altura o a nivel del respectivo hipocondrio, ¿no? Del hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. ¿Ok? El riñón derecho suele ser más bajo que el izquierdo. ¿Correcto? El derecho, como he puesto ahí, se encuentra a la altura de las vértebras T12 a L2. T12 a L2. Mientras que el izquierdo se encuentra a la altura de las vértebras, ¿no? Pero dependiendo del borde, ¿no? El borde superior de T12 al borde inferior o a la mitad de la altura de L2. En cambio, el riñón izquierdo es un poquito más alto, está a la mitad de la altura de T12 hasta el borde inferior de L2. ¿Por qué el riñón derecho es más bajo? Por la presencia del hígado, que está aquí arriba. Por la presencia del hígado. El riñón derecho es más bajo, también es ligeramente más pequeño y más liviano. El riñón izquierdo es más alto, también es ligeramente más grande y más pesado. ¿Ok? Simple. Perfecto. Forma, el riñón tiene forma de una habichuela o forma de un frejol, ¿correcto? ¿Qué partes presenta? Arriba presenta el polo o extremo superior, el polo o extremo superior, abajo el polo o extremo inferior. El polo superior suele ser más ancho, más amplio, el polo inferior suele ser más agudo, más puntiagudo, más pequeño, ¿correcto? Muy bien. Los polos superiores de ambos riñones se encuentran a una distancia más o menos de 6 a 7 centímetros. En cambio, los polos inferiores están a una distancia mayor, de 10 a 11 centímetros. Eso significa que los riñones no están completamente verticales, sino que están orientados así. Su eje longitudinal está orientado hacia abajo y hacia afuera. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tiene dos polos, superior e inferior. ¿Qué más tiene el riñón? Dos bordes. Un borde lateral y un borde medial. El borde lateral es convexo, romo, uniforme. El borde medial es cóncavo, agudo, afilado, y está dividido en dos labios, formando el ilio, la abertura del riñón. El ilio, que es la abertura por donde pasan los elementos del pedículo renal. ¿Correcto? Muy simple. El ilio renal. Eso está en el borde medial. Luego el riñón tiene dos caras. Una cara anterolateral, dos caras, una cara anterolateral y una cara anteromedial. ¿Correcto? La cara anterior mira ligeramente para afuera, la cara posterior mira ligeramente para adentro. ¿Simple? ¿Verdad? Luego tenemos nosotros características anatómicas. El riñón tiene diámetro. Su diámetro vertical es 12 más menos 2 centímetros, ¿correcto? 12 más menos 2 centímetros. Su diámetro transversal, 6 más menos 2 centímetros. Y su diámetro antero-posterior, de adelante para atrás, 3 más menos 1 centímetro. Entonces, los diámetros del riñón son pues 12 por 6 por 3. Bastante conocido. 12 por 6 por 3. De altura 12, de transversal 6, de antero-posterior 3. 12 más menos 2, 6 más menos 2, 3 más menos 1. ¿Correcto? ¿Cuánto pesa un riñón humano? Pesa aproximadamente 150 más menos 30 gramos, es decir, pesa de 120 a 180 gramos. ¿Correcto? Pero insisto, el riñón izquierdo comparado con el riñón derecho suele ser ligeramente más grande y más pesado. Tiene normalmente in vivo color rojo vinoso, ¿ok? Color rojo vinoso. Y estas son sus funciones principales. ¿Qué funciones tiene el riñón? Eliminación pues, de productos del metabolismo nitrogenado a través de la orina. Elimina la creatinina, la urea, el ácido úrico. Participa también en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del volumen plasmático, regulación de la osmolaridad de los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, etc.
regulación del equilibrio ácido-base, correcto, especialmente manteniendo los niveles del ion bicarbonato, y tiene función hormonal. Produce renina, que es una hormona, que va a iniciar una cascada bioquímica y que va a conllevar a la elevación de la presión arterial, síntesis de eritropoyetina, que es una hormona que estimula a la médula ósea roja para la producción de los elementos formes de la sangre, y finalmente síntesis del 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Ok? Simple. Perfecto. Bien. En el borde medial del riñón, hemos dicho, se encuentra el hilo renal y a través de él va a pasar el pedículo renal. ¿Correcto? El pedículo renal. Precisamente, el pedículo renal está constituido por 3 elementos principales. Si vamos de adelante para atrás, el más anterior es la vena renal, luego viene la arteria renal y atrás la pelvis renal. De adelante para atrás es vena, arteria, pelvis. De adelante para atrás es vena, arteria, pelvis. Significa que el elemento más anterior es la vena y el más posterior es la pelvis. Y si vemos en altura, el elemento más alto es la arteria. El elemento más alto es la arteria renal. El más anterior es la vena, pero el más alto es la arteria, ¿correcto? Y el más posterior y más bajo, esa es la pelvis renal. Y de la pelvis renal nace hacia abajo el uréter. El uréter. De la pelvis renal nace el uréter. Todo esto, por supuesto, rodeado de fibras nerviosas autónomas y vasos linfáticos. Muy bien, aquí está. El pedículo renal, vena, arteria, pelvis. Miren ustedes, la vena renal, las venas renales, tanto la derecha como la izquierda, las venas renales, tanto la derecha como la izquierda, van a drenar en la vena cava inferior. Van a drenar en la vena cava inferior, ¿correcto? Tanto la vena renal derecha como la vena renal izquierda drenan hacia la vena, sacan sangre del riñón y van hacia la vena cava inferior. Pero la vena cava inferior no se encuentra exactamente en el centro, se encuentra delante y a la derecha de la columna. Por lo tanto, la vena cava inferior está más cerca del riñón derecho y más lejos del riñón izquierdo. Por eso, la vena renal izquierda es más larga que la derecha. La vena renal izquierda es más larga que la derecha. Y además, esta vena renal izquierda cruza, como ven acá, la pinza aortomesentérica. Cruza por la pinza aortomesentérica. Es decir, entre la aorta abdominal y la mesentérica superior. ¿Correcto? Simple. Entonces, nada más. Aquí estamos viendo. La vena renal derecha es más corta, la vena renal izquierda es más larga. La vena renal izquierda cruza la pinza aortomesentérica. Además, la vena renal izquierda recibe a 2 venas, acá, que las estamos viendo. La que viene de arriba, esta, es la vena suprarrenal izquierda. La vena suprarrenal izquierda. Y esta que viene de abajo es la vena gonadal izquierda. Gonadal izquierda. Si es hombre, esta es la vena espermática o testicular izquierda. Si es mujer, se llama la vena ovárica izquierda. Pero como acá no distingo bien si esta imagen es de hombre o mujer, pues le digo simplemente vena gonadal izquierda. La vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda desembocan en la vena renal izquierda. No ocurre lo mismo en el lado derecho. La vena renal derecha no recibe a la vena suprarrenal derecha y a la gonadal derecha. Esas venas van directamente a la vena cava inferior. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que se ve claramente. Por su parte, las arterias renales derecha-izquierda, las arterias renales derecha-izquierda, ambas son ramas de la aorta. Son ramas de la aorta abdominal, ambas. Las arterias renales derecha-izquierda nacen de la aorta abdominal. Pero como la aorta se encuentra delante y a la izquierda de la columna, entonces la aorta está más cerca al riñón izquierdo que al riñón derecho. Por lo tanto, la arteria renal derecha es más larga.
La arteria renal derecha es más larga que la izquierda. La arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. Pasa por detrás de la vena cava inferior. Asimismo, la arteria renal izquierda es más corta que la derecha. La arteria renal izquierda es más corta. ¿Correcto? Muy bien. Nada más. Y de la pelvis renal se origina el uréter, como ya lo he dicho. Perfecto. Medios de fijación del riñón. ¿Qué elementos mantienen al riñón en su sitio? Sin duda alguna, el principal componente, el principal elemento que mantiene el riñón en su sitio es el pedículo renal. El pedículo renal. ¿Correcto? La arteria, vena, mantiene el riñón en su sitio. Pero asimismo también hay una serie de capas alrededor. Sobre el propio riñón hay una membrana que está firmemente, fuertemente pegada al riñón. Hay una capita acá que está pegada directamente al riñón. Esa es la llamada cápsula propia o cápsula fibrosa. Cápsula propia o cápsula fibrosa que está firmemente pegada al tejido renal. Cápsula fibrosa o cápsula propia. Por fuera de esta hay otra capa, pero de tejido adiposo, de grasa. Esa es la capa adiposa, la cápsula adiposa. ¿Correcto? La cápsula adiposa. O llamada también la grasa perirrenal. Perirrenal. Luego por fuera tenemos una membrana, una doble membrana, que es la fascia renal, que tiene una hoja anterior y una hoja posterior. Esta fascia renal es la que forma la llamada celda renal. En la celda se encuentra el riñón con la glándula suprarrenal, ¿correcto? El pedículo renal, ¿ya? Y la grasa perirrenal. ¿Ok? Bien, luego por fuera de la fascia renal tenemos otra grasa, que es la grasa pararrenal. Acá está, la grasa pararrenal, que está fuera de la fascia. Por delante acá tenemos el peritoneo parietal posterior y también la presión intraabdominal. Esos elementos mantienen al riñón en su posición, ¿correcto? En su posición. Muy bien, morfología interna. ¿Cómo es el riñón por dentro? Perfecto, cuando uno corta el riñón, lo primero que ve en la parte externa es la cápsula fibrosa, la cápsula propia. Cápsula propia o cápsula fibrosa. Es lo primero que uno ve afuera. Esta membranita que está fuertemente pegada al riñón, esa es la cápsula fibrosa o cápsula propia. ¿Correcto? Muy bien. Luego vemos la corteza renal. ¿Correcto? Esta corteza tiene también unas prolongaciones hacia el interior. Lo voy a cambiar de color acá. La corteza renal tiene una serie de prolongaciones hacia el interior, que se llaman las columnas interpiramidales. Estas columnas interpiramidales o columnas de Bertin, lo voy a escribir acá, columnas de Bertin, son prolongaciones de la corteza hacia el interior, hacia la médula. ¿Correcto? Hacia la médula, hacia el interior de la corteza, hacia el interior del riñón. ¿Correcto? Luego tenemos la médula. La médula está representada por las pirámides renales o pirámides de Malpighi, ¿correcto? Que son de 8 a 12. Muy bien, vamos a ir viendo. Y la cavidad que está en el centro, el espacio que está dentro del riñón se llama el seno renal, la cavidad. ¿Ok? Muy bien. Bien, en la médula, como les he dicho, están las famosas pirámides de Malpighi. Acá la están viendo. Estas son las pirámides de Malpighi o pirámides renales. ¿Correcto? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son las pirámides renales? Son de 8 a 12. Su porción más ancha, su base, está orientada hacia la porción superficial de la corteza. Mira hacia la porción superficial de la corteza. ¿Correcto? Mientras que su vértice, la punta de estas pirámides, el vértice de estas pirámides, se denomina papila urinaria o papila renal. Papila urinaria o papila renal. Les comento que hay pirámides, lo voy a graficar acá, hay pirámides que tienen una sola papila, un solo vértice. Eso se llaman pirámides simples. Pero también existen pirámides con 2 o 3 papilas. Eso se llaman pirámides compuestas.
¿correcto? Entonces, si en total tenemos de 8 a 12 pirámides, pero pueden haber pirámides compuestas, entonces el número de papilas es mayor que el número de pirámides. Pues son de 15 a 20 papilas, de 15 a 20 papilas, ¿correcto? Muy bien. En el centro tenemos este espacio se llama el seno renal, que es una cavidad, es un espacio, ¿correcto? Que se abre pues por el hilio renal, y en este espacio están los cálices, vean ustedes acá, ahí está, perdón, pensé que estaba señalado, acá están los cálices menores, estos son los cálices menores, que son de 9 a 12, de 9 a 12. Los cálices menores se juntan y forman los cálices mayores. Estos son los cálices mayores, que son 3. Los cálices mayores son 3, superior, medio, inferior. Y los cálices mayores se juntan y forman la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale el uréter. ¿Ok? Bien, los cálices menores, mayores, la pelvis renal, y todo esto rodeado de grasa. También hay grasa dentro del seno renal, ¿ven? Muy bien. Perfecto. La arteria renal son 2, una para cada riñón, ¿correcto? Ambas arterias renales se originan de la aorta abdominal. Les comenté que la arteria renal derecha es más larga que la izquierda, porque la aorta se encuentra hacia la izquierda. En ambos lados, en las arterias renales, ambas renales dan 2 ramitas primero. Esa ramita que ven acá, la arteria suprarrenal inferior, y esta ramita que vemos acá, la ureteral superior. Esas son las 2 primeras ramas que da la arteria renal, la suprarrenal inferior y la ureteral superior, que son, como quien dice, las ramas preiliares. Las ramas preiliares, o sea, antes que la arteria renal se meta por el ilio. Antes que la arteria renal se meta por el ilio. ¿Correcto? Ramas preiliares. La suprarrenal inferior y la ureteral superior. Luego, la arteria renal ahora sí se mete al ilio. Y cuando está por entrar al ilio, ¿correcto? Da las siguientes ramas. Esta rama que vemos acá es la arteria segmentaria número 1 o arteria segmentaria superior. Arteria segmentaria superior o apical, ¿correcto? Luego tenemos la arteria segmentaria número 2 y segmentaria número 3. Estas dos nacen de una sola rama. Esta arteria que vemos acá se llama la arteria prepiélica o rama prepiélica. La arteria prepiélica, que se va a dividir en la segmentaria número 2, antero superior, y la segmentaria número 3, antero inferior. Y finalmente aquí abajo tenemos la segmentaria número 4, la inferior. ¿Correcto? Y por atrás, al fondo, atrás ven, acá está la arteria retropiélica, que se va a convertir en la segmentaria posterior, la número 5. Entonces, en conclusión, de la arteria renal salen 5 arterias segmentarias. 5 arterias segmentarias. Superior o apical, antero superior, antero inferior, inferior y posterior. ¿Correcto? Muy bien, 5 arterias segmentarias, nada más sumamente simple. Y es por eso que en el riñón se determinan 5 segmentos renales, ¿no? Acá tenemos un riñón izquierdo, por ejemplo, segmento número 1, apical o superior, segmento 2, antero superior, segmento 3, antero inferior, segmento 4, inferior y segmento 5, posterior. ¿Quedó claro? Esos son los 5 segmentos. ¿Quién determina la formación de segmentos en el riñón? La división de la arteria renal. Muy bien, simple. Continuando, las arterias renales, las arterias segmentarias, correcto, que acá las he puesto con número 1, las segmentarias, luego se dividen en interlobares o interlobulares, estas luego se dividen en arqueadas o arciformes, y luego con número 4 las arterias radiadas corticales, ¿correcto? Radiadas corticales, nada más. Y de estas van a salir las arteriolas aferentes, ¿no? Las arteriolas aferentes para el glomérulo, para el nefrón, y la arteriola capsular, ¿no? Ahí está. Cada arteriola aferente va a formar un glomérulo, ahí están viendo, ¿ve?
Los glomérulos se encuentran siempre en la corteza, siempre en la corteza, ¿correcto? Mientras que la porción tubular de los nefrones está en la médula, en la pirámide de Malpighi. ¿Ok? Muy bien, nada más. No entrar en tanto detalle, y estos son los vasos rectos que siguen, se meten a la pirámide de Malpighi. Muy bien, el nefrón. El nefrón es la unidad funcional y estructural del riñón. Unidad funcional y estructural del riñón. Cada riñón posee alrededor de 1 millón de nefronas, ¿correcto? Cada nefrón consta de 2 porciones. Una porción vascular, que es el glomérulo, el pelotón capilar, y una porción tubular, constituida pues por la cápsula de Bowman, ¿no? El túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal. Esas son las partes de un nefrón, ¿correcto? Ahí está. El corpúsculo de Malpighi, ¿a qué se le llama corpúsculo de Malpighi? Al glomérulo más la cápsula de Bowman, ¿correcto? Glomérulo más la cápsula de Bowman. Eso es el corpúsculo de Malpighi, ¿ya? Glomérulo más cápsula de Bowman, estos dos de acá. Esto es corpúsculo de Malpighi. Y de ahí sigue el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal. ¿Correcto? Nada más. Ahora, el túbulo distal, ¿correcto? Los túbulos distales de varios nefrones, ¿correcto? Se van a juntar luego. Miren ustedes acá. Cada glomérulo, como les he dicho, es rodeado por la cápsula de Bowman, o sea, glomérulo más cápsula de Bowman forman el corpúsculo de Malpighi, o el corpúsculo renal. El túbulo proximal, bueno, tiene una porción contorneada y una porción recta. El asa de Henle tiene una rama descendente delgada, ¿correcto? Tiene una horquilla en su extremo inferior, el extremo inferior del asa de Henle se llama horquilla, y la rama ascendente que tiene una porción delgada primero y luego una porción gruesa, ¿correcto? Mientras que el túbulo distal es contorneado, ¿ok? Nada más. Los túbulos distales, precisamente de varios nefrones, van a drenar, van a desembocar en un túbulo colector, ¿correcto? Y estos túbulos colectores también se van a reunir varios y van a formar los conductos papilares o de Bellini, que desembocan en el vértice de la papila urinario papila renal, que es el vértice de la pirámide de Malpighi. ¿Ok? Simple. Muy bien. Se describen dos tipos de nefronas. Tenemos nefronas de tipo cortical o superficial, nefronas corticales o superficiales, y nefronas profundas o llamados yuxtamedulares. Los corticales son aquellos que su glomérulo se encuentra más cerca a la superficie, ¿correcto? Y los yuxtamedulares, aquellos cuyo glomérulo se encuentra junto a la médula. En nuestra especie, en nuestro riñón, nosotros tenemos nefrones corticales, ¿correcto? Con respecto a los nefrones yuxtamedulares en proporción de 7 a 1. Es decir, tenemos 7 veces más nefrones corticales que nefrones yuxtamedulares. Muy bien, cortical, yuxtamedular. Muy bien. Túbulo colector y el conducto papilar de Bellini. Muy bien, simple. Bien, como les comenté en un inicio, las pirámides renales en un riñón son de 8 a 12 pirámides. Estas 8 a 12 pirámides van a formar de 15 a 20 papilas. Estas 15 a 20 papilas van a drenar o van a desembocar en 9 a 12. Ahí están las papilas, van a desembocar en 9 a 12 cálices menores. Cada 3 o 4 cálices menores se juntan para formar un cáliz mayor, y así resultan 3 cálices mayores, superior, medio, inferior. Y esos 3 cálices mayores se van a reunir para formar la pelvis renal. ¿Correcto? La pelvis renal. Y de la pelvis renal nace el uréter, y así sale la orina. ¿Quedó claro? Bien. Otro concepto que es importante a nivel histológico es este elemento que está acá,
El llamado aparato yuxtaglomerular, el famoso aparato yuxtaglomerular. Se llama así yuxtaglomerular porque está junto al glomérulo, ¿correcto? Es una zona de contacto, el aparato yuxtaglomerular es una zona de contacto entre la arteriola aferente y el túbulo distal. Es una zona de contacto entre la arteriola aferente y el túbulo distal. Y en esta zona donde contactan estos dos elementos, sus paredes presentan una modificación, una especialización de sus células. En la pared de la arteriola aferente se encuentran las células yuxtaglomerulares, mientras que en la pared del túbulo distal se encuentra la mácula densa. Y entre ambos un grupo de células que se llaman las células mesangiales o células lasis. ¿Correcto? Bastante simple. Esos son los elementos que encontramos ahí, que forman el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares producen renina, que es una hormona que a través de una cascada bioquímica van a inducir a la elevación de la presión arterial. La mácula densa, que van a producir adenosina, y las células lasis, que mantienen la matriz mesangial y producen citoquinas y prostaglandinas. ¿Ok? Simple. Nada más.